Tú nunca vas a estar 100% preparado para esa oportunidad que se te está dando. Yo creo que hay que ser autocrítico y decir, soy capaz de aprender lo que me falta, soy capaz de enfrentarlo, sí, ok, démosle. Y atreverse y tirarse a la piscina. Cuando uno levanta la mano para agarrar un cargo, los hombres por lo menos, no pensamos qué voy a hacer con los niños. ¿Cómo los llevo a los talleres, la tarde al fútbol, no sé qué? Y eso es una cosa que sí tienen las mujeres. Nunca me he plantado desde yo voy a una reunión siendo mujer, no. Yo voy a una reunión desde el cargo que tengo, de la responsabilidad que tengo, de lo que estoy haciendo. Si te planteas desde tu mindset como llegó la mujer aquí, te produce sesgo a ti misma. Te limita. Opinó contra mí porque soy mujer. Y puede ser que opinó contra ti porque opinó distinto nomás. La flexibilidad y el compromiso en el trabajo que hacemos nosotros es fundamental. Toda la parte blanda es lejos una de las cosas que uno tiene que valorar más, porque muchas de las otras cosas tú puedes ir enseñando. La integridad son cosas que no se enseñan. La persona comprometida, el que no se frustra y es flexible, pero lo otro es reemplazable. Yo creo que la confianza en este trabajo, en los equipos, es fundamental. ¿Qué no es negociable para Dominique? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de No Negociable desde el Hotel Sheraton Santiago, en una vista que podría estar más linda, pero se medio que se nubló. Hoy día tenemos una gran invitada. Es una destacada ejecutiva chilena, ingeniera comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con más de 25 años de experiencia en la área de estrategia, marketing, venta y desarrollo de negocios. Complementó su formación con el Advanced Management Program del S Business School, un programa de Strategic Product Management en la Universidad de Michigan, y estudió en Pricing y Revenue Management. Inició su carrera profesional en compañías como Shell y Enex, donde desarrolló una trayectoria ascendente en áreas de estrategia comercial, pricing, ventas, planificación y desarrollo de productos. En 2017 ingresó a Valle Nevado como gerente comercial y de marketing, liderando la estrategia comercial dentro del centro esquí, el desarrollo de nuevos productos y la expansión de canales de venta. Desde diciembre del 2025 se desempeña como gerente general de Valle Nevado, encabezando la estrategia de crecimiento y consolidación del principal centro de esquí de Sudamérica. Les quiero presentar a Dominique Rudloff. ¿Está bien dicho? Perfecto, perfecto. Dominique, bienvenida a este podcast. Muchas gracias, Francisco, por la invitación. Va a ser muy interesante porque me imagino que ser gerente general de un centro de esquí y uno de los más importantes de Sudamérica debe tener cosas que no tienen toda la industria. Por lo pronto les quiero decir que Dominique me acaba de decir que bajó desde la montaña para venir a este podcast aquí en Santiago, en la mitad de Santiago. Dominique, cuéntanos rápidamente, general, ¿qué le toca hacer al gerente o la gerenta general de Valle Nevado en su día a día? Como tú decías, estamos insertos en una industria que es bastante particular y Valle Nevado en especial cruza muchas industrias. A ver. Nosotros cruzamos el mundo del turismo, obviamente de la montaña, los deportes de nieve, pero también la hotelería, la gastronomía, el retail y además de todas las otras experiencias que se hacen arriba. Entonces finalmente es como estar en varias industrias al mismo tiempo. Así que como gerente general, obviamente que en mi caso me toca principalmente ver que es tomar decisiones, muchas veces decisiones que nadie más podría tomar, y ver que todo este mundo se vaya complementando, orquestando así como quien maneja la orquesta, Claro. un equipo bien multidisciplinario, y que trabaje en pos de lograr el desafío, de lograr la buena experiencia del cliente, de lograr la seguridad, y todo esto además en un negocio que tiene ciertos riesgos que no lo tienen otros negocios, como por ejemplo el clima, como tipos de cambio u otras cosas que nos afectan muy fuertemente y que no están en nuestras manos. Entonces tienes que ir manejando esta incertidumbre, ayudando al equipo y siendo un facilitador de ese equipo para lograr las cosas, y además obviamente cuidar la sustentabilidad del negocio finalmente, que es parte de lo principal que hacen los gerentes generales, ver que se logren los resultados, se logren los desafíos, se hagan los proyectos, y todo cumpliendo además la promesa que tú tienes al cliente. Creo que eso podríamos resumir un poco y además este que, rol. Por lo que vi de tu currículum, es para ti muy importante el marketing, el desarrollo de productos. Me imagino que es muy innovador
porque estáis metida en la operación ahora. Porque vi que hay pasado por todas las cosas, pero no vi operaciones. O sea, ese es tu desafío hoy día. La operación me tocó más bien tangencialmente Ok. en el cargo de comercial y marketing que tenía antes. Me tocaba sí una parte de la operación, que era toda la operación del retail, todo lo que son los rental, que recibimos miles de personas durante una temporada. Todo lo que son las tiendas, además, nosotros tenemos hartas tiendas propias arriba y tiendas de terceros, y que hay que operarlas, además. Y todo lo que son la parte más bien de atender al público y la operación de toda la parte de los tickets. Mucho con servicio al cliente también. Entonces, sí me tocaba esa parte de operación e interactuar, por ende, porque el cargo de la gerencia comercial en Valle cruza transversalmente, además, la operación de montaña, la operación hotelera, porque tú estás el que está frente al cliente, en la definición del producto, pero también en cómo se ejecuta. Entonces, sí había una interacción muy fuerte con las áreas de operaciones. Entonces, eso me permitió ir adentrándome en el área operativa sin que yo llevara la operación. Okay. Y aprender durante los años que estuve en la gerencia comercial sobre la operación detallada del centro en los distintos aspectos. Así que hasta pisanieve he andado por ahí por la montaña. Entonces, nosotros este podcast lo hemos grabado muchas veces en México también. Y uno de los invitados que tuvimos, ¿de qué hotel era el number one de Ciudad de México? ¿No se acuerdan? Yo tampoco, somos tan olvidadizos. Y el Hilton, ponte tú. Y el gerente general de ese Hilton y como de toda el área. Y le pregunté si él vivía en el hotel. Porque le dije, cuando uno es chico, uno dice, el gerente general del hotel vive en el hotel, debe tener pies aquí. Y él me dijo, no, pero sí. Dijo, tengo mi casa y todo, pero paso todo el día aquí y duermo aquí muchas veces. Te quiero hacer la misma pregunta. ¿Tú vives en Valle Nevado? Yo te decía al revés, sí, pero no. Ok. Primero porque nosotros operamos una cierta cantidad de meses al año, que también es un tremendo desafío. ¿Cuántos meses son? 3. 4 meses. Hemos estado hasta casi 140 días operando, pero la verdad es que el promedio va entre 105, 110, 120 días, depende de la temporada. Entonces, durante la temporada vivo más en Valle que en Santiago. Eso es una realidad, yo tengo allá mi pieza y efectivamente como para mí mi familia es una prioridad, ellos muchas veces suben conmigo, van los fines de semana porque los niños tienen que ir al colegio, pero me acompañan y todo. Bueno, ellos esquían, yo trabajo. Ahí. Claro. Y parte de mi trabajo es esquiar, así que ahí podemos cruzarnos en las pistas. Qué entretenido. Sí, porque hay que ver el producto, pues hay que ver la operación en pista también, no solo en la parte hotelera, no solo en las tiendas. Entonces, parte se trata de efectivamente ir a ver el producto in situ y hay que moverse en esquí. Así que yo te diría que esa parte del año, la verdad es que estoy más en Valle Nevado que en Santiago. Y el resto del año es al revés, estoy más en Santiago y subo más bien esporádicamente o por el día más bien a Valle Nevado. Te voy a contar un secreto, que ya no va a ser secreto porque este capítulo lo van a ver miles de personas. Yo todavía vivía en San Bernardo, ¿vale? Y yo tenía una tía que vivía en Santiago, como decimos los de provincia. Sí, sí. Yo soy de San Bernardo, pero soy provinciano de corazón. Entonces, mi primo Javier y mi tía tenían su mundo aquí mismo, en Las Condes tenían su mundo. Entonces yo con mi primo nos queríamos mucho. Y ellos me iban a buscar a San Bernardo y yo me iba el fin de semana a... Yo creo que mis viejos no tenían auto en esa época. Entonces mi tía se agarraba el auto y venía con mi primo a buscarme a San Bernardo y yo me iba con ellos a Las Condes, ¿vale? Una época que vivían en el Arrayán, no sé. Y cada vez que me iban a buscar, yo me mareaba, ¿vale? Entonces mi tía me decía, vos te apunás guaso, me decía. ¿Ya? Y yo me mareaba y que me daban ganas de vomitar cuando iba de San Bernardo a Las Condes. Y me tenía que ir sentado al lado de mi tía porque si me iba atrás me mareaba, ¿vale? Entonces, cada vez que me invitaban a la nieve y habían que hacer curvas, ¿vale? Yo me mareaba. Entonces me decían, ¿por qué trajimos este guaso que se apuna para arriba? O sea, se apuna para Las Condes en plano. Entonces, cuando yo pienso en la nieve, pienso que me voy a marear. ¿Por qué te lo cuento? Porque mis niños, la semana pasada, antepasada, me dicen, papá, ¿cuándo nos va a llegar a la nieve? Nos dice. Entonces digo, ya voy a ir. Y mi señora María Jesús me dice, a mi señora le encanta esquiar. Yo un par de veces hice snowboard, pero tengo ese trauma del mareo, ¿cachai? Entonces mis niños me dijeron, papá, ¿cuándo nos va a llegar a la nieve?
Y ahí los tengo ahí. Porque si les digo que sí, hay un riesgo que me maree, ¿cachai? Claro. Entonces cuando pienso en la nieve, pienso en mí pasándolo muy mal. Y a esa infidencia te quería contar. Bueno, te quiero hacer otra pregunta. Y yo nunca me quedo pegado a la pregunta de qué es lo que haces actualmente, ¿vale? Después llegamos con el podcast, llegamos hasta ahí, pero es tan interesante porque lo que tú haces es muy distinto a lo que hace nuestro invitado comúnmente. ¿Cuán sensible es en todo cuando uno proyecta los números en un año, ¿cierto? Todos tenemos la planificación para proyectar las ventas. ¿Cuán sensible es un día más o un día menos de temporada? O sea, me imagino que tener 3 días menos porque hubo mal clima, te enreda toda la proyección numérica del EBITDA, de las ventas, de los costos. ¿Cuán sensible es tu negocio a un día más o un día menos en las dos puntas? Mira, es una pregunta interesante porque la verdad es que primero nosotros proyectamos un año como un año normal. Partimos Ok. de la base de un año normal, que no es un año extremadamente grande o que va a sobrepasar fuera de límites el año ¿Pero anterior o un año normal es el año anterior o es el promedio de los últimos 5 años? basado en el año anterior y la experiencia que tenemos, porque si el Ok. año anterior fue un año Excepcional. muy malo o extremadamente bueno, también hay que considerarlo Claro. por la razón de lo que haya sido. Ok. Entonces nosotros siempre presupuestamos para años normales, obviamente como todo negocio se busca crecer y sobre todo porque en nuestro espíritu está cómo acercamos la montaña a la gente, Ok. cómo creamos más esquiadores, cómo generamos mejores experiencias, que para Mm. nosotros eso es intransable. Mm. Entonces esas cosas son las que nosotros tratamos de plasmar en el presupuesto. Pero efectivamente después tienen todas estas otras variables que están fuera de nuestras manos y que yo creo que quienes trabajamos en esta industria sabemos que dependemos de esta variabilidad. Ok. Yo creo que no cualquiera puede estar No. en una industria así, pues necesitas mucha flexibilidad, mucha capacidad de reacción también. Y efectivamente depende mucho esos días, si son al inicio de la temporada, mitad de temporada, Claro. final de temporada, cómo te van a impactar. Y eso nosotros también lo entendemos porque conocemos muy bien los flujos de los distintos segmentos de clientes que tenemos, ya sea el segmento, digamos, huésped hotelero que sube a Valle Nevado, aquellos que van por el turista día extranjero, que toma más bien paquetes tipo ski day, o aquellos que son visitantes días, pero esquiadores, o sea, como tú con tus niños, o quienes tienen pases de temporada, que van todo el tiempo. Entonces el comportamiento es bastante distinto de cada uno de estos grupos y nosotros, una de las cosas que hacemos es que conocemos y tratamos de conocer cada vez más a nuestros clientes. Y eso a nosotros nos permite entender, bueno, Predecir ciertas cosas. si es que es en esta época, cómo nos va a ir afectando, en qué segmento, si en esta época, a cuál segmento afecta más, etcétera. Y eso también nos permite reaccionar con ciertas cosas. Algunas veces hay cambios que sí podemos a la semana siguiente, al mes siguiente, compensar y otros que sabemos que no. Y es por eso que muchas veces nosotros decimos, esta industria, nosotros vivimos como una semana en invierno, como vive una empresa normal en un mes. Así de fuerte e intenso Claro. es el invierno para nosotros. Entonces, tenemos que tener esa capacidad de reacción, tenemos que tener De no esa frustrarse, flexibilidad. de no frustrarse. Tenemos que tener, y sobre todo, tienes que tener un tremendo equipo humano contigo. Tú para enfrentar este trabajo, para enfrentar las cosas que se te vienen, lograr los objetivos, pero también poder pasar los momentos más complejos, tienes que estar rodeado de un equipo de profesionales potentes, responsables, comprometidos, apasionados. Porque además ellos también viven ahí prácticamente. ¿Te pasa lo mismo que a ti? Muchos sí. Muchos sí. Entonces, la verdad es que sin eso tú no logras nada. Y yo tengo la suerte de liderar un equipo excepcional en ese sentido. ¿Cómo te iba en el colegio, Dominique? ¿Era buena alumna, no? Ya te imagino que eras muy alta en el colegio. Era la más alta de tu curso. ¿Dónde te sentabas? ¿Adelante o atrás? ¿Cómo te iba? Sí, era de las más altas de la generación.
Y la verdad es que eso de sentarse adelante, atrás, no teníamos... yo estudié en la Alianza Francesa, Ok. no teníamos... Es que Mara es muy alta, entonces a lo mismo sentarse atrás o adelante. Sí, no Veía teníamos igual. una gran... o sea, no teníamos puestos fijos, digamos, entonces nos movíamos harto. Ok. Pero sí yo buscaba siempre sentarme al lado de la ventana y ojalá si el edificio daba hacia la cordillera, y sobre todo en invierno. ¿Te gustaba la cordillera? Siempre me ha Mira. gustado. Entonces, muchas veces me iba un poquito de la clase, la vista se me iba a la montaña. Siempre ha sido una pasión, desde pequeña, por mi historia familiar, digamos, ¿Por qué? súper conectada a la ¿Tu montaña. familia era conectada a la montaña? Muy conectada. La verdad es que mi abuelo fundó La Parva, Mira. la construyó, después la vendió. Entonces se puede decir que siempre he estado relacionada con el mundo, siempre esquiando desde chica. Entonces una pasión, digamos, que uno lleva desde toda la vida y con mucha historia además de por sí, porque él venía de los Alpes franceses, entonces traía toda una carga histórica. A él lo invitaron a hacer centros de esquí, desarrollar centros de esquí acá en Chile, del gobierno, y terminó haciendo un centro de esquí. Y bueno, aquí estoy, el destino me trajo a mí también a trabajar en un centro de esquí. Voy a ver Curioso, cómo llegaste pero ahí. así. Quiero saber cómo llegaste ahí, pero vamos a ir de a poco. ¿Eres Matea? Era buena alumna. Ok. Yo no sé si Matea sería la definición, en el sentido que nunca me ha gustado mucho estudiar Ok. largas horas, pero, y quizás es algo que hoy día uno le inculca más a los niños, yo era muy responsable y atenta en clase. Ok. Mucha concentración en clase, mucha atención, tomar notas súper claras, tengo una memoria bastante visual, entonces eso me permitía mucho, con muy buena memoria, entonces eso me daba la ventaja de no tener que pasar grandes y largas horas estudiando y poder dedicarlas a otras cosas como el deporte, la música, otras cosas que hacía en el colegio. Y la verdad que sí, muy buena alumna, saqué varios premios al salir Excelencia académica. de excelencia académica. Pero sobre todo yo te diría que me permitió, y soy una agradecida de la educación que tuve, porque me permitió después seguir con mi estudio universitario y aprender muchas cosas. Ok. Y en paralelo, además, me permitió también dar apoyo en temas familiares también. Entonces yo creo Ok. que esa combinación fue como bien interesante. ¿Y qué decidiste estudiar? ¿Siempre quisiste estudiar lo que terminaste estudiando o no? La verdad es que yo no me planteé tanto qué quería estudiar, sino que qué quería hacer después. Ok. O sea, por dónde iban mis pasiones. Ok. Y siempre me ha gustado mucho conocer el mundo, viajar, conocer otras culturas, conocer gente, aprender. Y ese intercambio cultural, digamos, o tener esa posibilidad, yo decía, bueno, ¿con qué carrera o con qué trabajos yo voy a poder combinar mi trabajo con esta inquietud que tengo yo? Y ahí fue como, mi papá también era ingeniero comercial y me tocó en la época del colegio trabajar harto con él, porque un periodo tuvo un problema de salud, entonces lo apoyé mucho en su trabajo, 14 años, pagando sueldos, así, Qué cosas. buena. Conocí más bien el mundo del negocio y dije, bueno, yo creo que esto podría hacerlo y combinarlo con esta otra parte que a mí me genera una gran inquietud y que me gusta mucho. Y que se me puede abrir las puertas para quizás trabajar en una multinacional, irme para afuera o viajar, conocer gente de otros países, de otras culturas. Así que elegí ingeniería comercial. ¿En tu familia cuántos eran? Nosotros somos 3 hermanas mujeres, todas. 3. Sí, yo soy la menor. Y muy distinta. Mi hermana mayor es médico, mi segunda hermana, la del medio, es artista y yo ingeniero comercial. Así que tenemos variedad. Qué buena. ¿Y se quieren o pelean? No, nos adoramos. Nos queremos mucho, somos muy unidas. Y además tuvimos la suerte de tener, yo siempre digo, tenía un papá adelantado a la época. Él era muy enfocado en que nosotras, si queríamos ser astronautas, podíamos ser astronautas. Que él lo que quería es que nos desarrolláramos, lo hiciéramos, pero tenía plena confianza en nosotros, cero machista, cero machista. Entonces, mucho apoyo por ahí y mi mamá, que es profesora de profesión además, era la que nos dio mucho esto de la responsabilidad, la disciplina, toda esa otra parte que en el fondo nos ayudó a las tres
a ser las 3 hermanas, en realidad, excelentes alumnas y lograr estar en excelentes universidades y sacar adelante carreras. ¿Y cómo te fue en ingeniería comercial? Bien. Bien. ¿De las buenas alumnas? ¿De las mejores o no tanto ya? No sé si de las mejores, porque la verdad es que conscientemente cuando entré la verdad no te sabría decir las notas de mis compañeros. No sé que no era de las mejores de la generación y tampoco Claro. estaba, pero sé que estaba de la media para arriba, o sea, estaba Ok. de los buenos, pero no te podría decir más que eso porque no estaba dentro de mis preocupaciones. Eh, sí, yo veía la universidad como una formación integral, que Ok. no es solo para ir a estudiar, Mm. es para ir a aprender de la vida universitaria, es para ir a ver otras cosas también y ir formándose como un ser humano más redondito, Mm. que vas desarrollando otras cosas también, otras fortalezas, como estuve en algún minuto participando en el centro alumno de la Católica, después en algún minuto en organizar grandes cosas dentro de la semana universitaria, las semanas novatas, varios temas que permitían en el fondo ir desarrollando otros aspectos de uno que no son necesariamente el estudio en sí, el ramo que tienes que pasar, Mm. el trabajo que tienes que hacer. Y terminaste la carrera. ¿Y cuál fue la primera pega? ¿Y cómo fue? Terminé la carrera, antes de empezar a trabajar estuve en un intercambio en Francia, Ok. en la escuela l'École Supérieure de Commerce de París, eh, aprovechando justamente lo que te comentaba antes, que me permitió aprender de negociación internacional y de comportamiento del consumidor, que acá estaba muy en pañales todavía en esa época en Chile, y fue muy interesante. Y volví pensando en realidad en quedarme allá. Ok. ¿Te gustó? Sí, yo quería en realidad volverme a Europa. Y por las circunstancias de la vida, estaban estas ferias universitarias, me llamaron de varias partes para postular a distintas empresas y me llamó la atención Shell porque era una multinacional y me pareció una excelente escuela. Dije, tengo una buena oportunidad de aprender porque uno sale con mucha teoría, con conocimientos de la universidad, pero en la práctica Claro. no sabes nada. 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 Nunca has salido a jugar a la cancha. Mm. Entonces me pareció que entrar a una multinacional me iba a permitir una tremenda formación, a pesar de que era una industria de hombres en Mm. realidad. La verdad es que cuando yo entré, menos del 10% de quienes trabajaban en Shell eran mujeres. Entramos 3, de los cuales yo era la única mujer. Y ahí empezó esa carrera, ¿Y podríamos decir. por qué decidiste no quedarte allá? Si tu objetivo, si lo que elegiste para estudiar tiene que ver con abrirte al mundo y ya lo habías logrado tan rápido como hoy me podría quedar aquí y lograr tu objetivo, o dijiste ya lo voy a poder lograr más adelante. No, la verdad es que volví, pues, terminé el periodo, llevaba 6 meses viviendo en Francia con este intercambio, volví, tenía que terminar el examen de grado Ok, primero, ok. o sea, eso sí o sí, tenía que terminar la carrera, digamos así, el examen de grado, entonces, Te fuiste quedando al final aquí. Y salió y esta oferta ahí. sí, también por otros temas familiares indirectos, y apareció esto y dije, bueno, me voy por este camino y después veo la posibilidad de irme a trabajar al extranjero, lo cual Claro. por el amor no se dio. Ahí vamos a llegar ahí. ¿A qué cargo llegaste a Shell? Llegué primero al área, los cargos, los nombres que tenía Shell eran bastante poco usuales, Ok. eran implementers, Ok, eran nombres así, pero llegué a trabajar primero al área de tiendas de conveniencia ok. y a un proyecto en particular, analizar un proyecto en particular de loyalty y esto de las tiendas de conveniencia que fue muy interesante, súper interesante y de gran aprendizaje, porque tenía esta combinación de ir a ensuciarse las manos a Mm. armar tiendas, a ver los SKU, a un montón de cosas, hasta el marketing de eso, de nuevos productos, de trabajar con distribuidores, o sea, totalmente externos a la empresa. Y por otro lado, esta otra cosa, un proyecto que era más analítico, Mm. de pensar e imaginarse la estrategia hacia adelante y ver si este proyecto era posible o no, porque sí, porque no. Fue una buena combinación y tuve la suerte de llegué a trabajar con un excelente jefe además. Tenía que pasar mi examen de grado, no lo había Mm. pasado.
Así que fue un periodo muy interesante. ¿Y de ese cargo después subiste a otro o cambiaste de lugar? Es curiosa la carrera que yo tuve ahí, porque pasaba un año y medio, tienen un sistema de De que a la rotar. gente de Shell me pusieron un programa de alto desempeño Ok. y de mujeres líderes dentro de la empresa de Shell Global. ¿Eso en qué año? Yo entré el 2001, pero el programa ha sido como el 2003. Ok. Era bien innovadora a esa época, ¿no? Sí, Ahora es más común esas cosas. sí, Pero sí, pero en esa antiguamente no. época sí. Entonces, con eso me permitió ir aprovechando varias oportunidades. Ok. Eh, de ahí yo pasé a todo lo que era más bien marketing, el marketing puro, digamos. Estuve en cargo de marca, no solo de cargo de Chile, sino que tenía Uruguay, Paraguay, trabajaba mucho con Argentina, con Brasil, y ahí pasé en varias etapas en el equipo de marketing, eh, que me permitió aprender millones. O sea, la Esa fue tu primera verdad, aproximación al marketing. sí, mi Mm. primera aproximación al marketing, y ahí estuve en 3 cargos distintos, fuertes, desde lo que era la implementación de todo lo que eran las campañas, después uno más arriba que era como quien tenía a cargo el marketing, y después además la planificación La a nivel planificación. latinoamericano, toda la Ok. parte del manejo de los presupuestos de marketing de todas las empresas de Shell a nivel latinoamericano. Ok. Entonces, todo eso fue una formación intensa en esos años, de muchos distintos aspectos, tanto de cómo uno maneja una marca, de cómo se trabaja con agencia. Bueno, hoy día se trabaja un poco distinto, pero de muchas cosas y visiones, como te digo, una excelente escuela. Muchas cosas venían de afuera, pero también se hacían acá. Estudio de consumidor. La verdad es que pasábamos podría decir, casi por todos los distintos aspectos. Y después de eso, otro cargo dentro de Shell. Otro cargo, de ahí pasé a hacerme cargo de los productos combustibles. Y me tocaron grandes lanzamientos de productos acá. Y ahí entraba la parte técnica dura, Mm. que el aditivo, que el laboratorio, que las pruebas, la parte más operativa. Ahí sí veía tangencialmente la operación. Fui avanzando en eso, ahí estuve un par de años. De hecho, ahí tuve mi primera hija entre medio. Y justamente de ahí pasé a hacerme cargo de los precios, que fue un tremendo desafío porque no es como tan, podríamos decir, instintivo decir voy a aplicar revenue management en esa industria. Claro. Así es. Entonces Es nosotros, distinto aplicarla en los hoteles, el revenue management. los hoteles, la Está, línea está ahí, aérea, claro, claro. es Este espacio, como, ¿a qué precio sí, lo vendo? no, El otro tenéis petróleo. es realmente los hoteles, la línea aérea son, o sea, son como la base de lo que se Claro. conoce como el revenue management. Sí. Y esto era cómo nosotros implementamos un revenue management, cómo implementamos estrategias de precio en un mercado totalmente distinto. Claro. Era una manera de ver el negocio distinto, Mm. de una forma distinta, de entenderlo distinto y de qué era posible, pensando un poquito fuera de la caja. Y, y súper competitivo, la verdad es que... Así que ahí seguí aprendiendo un área totalmente distinta, como casi de libro, como fui pasando por las distintas áreas, Y esa pero es muy, una y es de realidad muy de nicho. Pricing y revenue management es muy de nicho. O sea, muy de nicho. poca gente incluso podría saber de qué estamos hablando. Pricing es determinar el precio de algo. Sí, Y el revenue management consiste en cómo optimizáis una pura cosa que tenéis, como así que sea más aprovechado. No tengo 1000 piezas en un hotel, tengo 100 y tengo que tratar de arrendarla, o no sé cómo se usa el término, al mayor precio. sí. Eso es, pero es muy de nicho. Sí, sí, maximizar el P por Q, pero yo creo que hoy día todos los negocios tienen que tener una mirada de revenue management. Totalmente. Todos. O sea, el que no está mirando así, a la larga pierde un espacio enorme de crecimiento y pierde muchas oportunidades, porque cada cliente y cada segmento de cliente es súper distinto y tienes que afrontarlo distintamente y parte del revenue va ligado a eso. Así que pasé por ahí después. Qué entretenido poder descubrir cuál es la sensibilidad al precio de cada cliente, porque además son clientes que están ahí, o sea, uno lo tiene en el ideal, lo tiene escrito como un ideal, y a medida que vais moviendo los precios veis cómo se comportan esos clientes que están ahí. Y lo interesante es ver que funciona y no funciona. Cuando subí un poquito más algo y cachai que te baja la curvita, es decir, no está Sí. tan bueno, y
y me imagino que debe ser muy entretenido cuando hacía un cambio acá y sí, como qué entretenido. No, es bien impresionante cuando uno se va metiendo en esto, va viendo cómo va funcionando distintos los mercados em, y también de esa forma vas logrando resultados. Mm, Nuevamente acompañado con un equipo de trabajo, porque esto tú no lo haces solo. mm, Nosotros éramos dos en el equipo de precio, pero además se trabajaba con todas las áreas de venta, o sea, es un trabajo bien mancomunado que se hacía para lograr los resultados. No, no es que uno tenga una varita mágica, porque eso no existe en ni una parte. no. Entonces una pregunta. Yo tengo una empresa y ha ido creciendo a poquito. Ya. Gracias a Dios la he ido viendo bien cada vez. Y una cosa que me costó acostumbrarme en la medida que iba creciendo era ir creyendo en los números, ¿vale? La ley de los grandes números que la trabajamos con Daniel mucho, como indicadores. Entonces, claro, uno dice, conceptualmente dice, todos los días es un nuevo día. O sea, ¿qué pasa si hoy día no entra ni un cliente nunca más? ¿Cachai? Es como si uno dijera, a Valle Nevado, justo mañana nadie va a comprar. No, ¿por qué? Porque se dio nomás que no. Y uno empieza a confiar en los números, como en el comportamiento de los números. Y te lo digo porque trabajaste en pricing y mueve la sensibilidad al precio. Y además cuando sabes que van a haber tantos días buenos de nieve, ¿tú confías mucho en los números o no? O sea, yo creo que los números Predictores. son fundamentales, pero por sí solos no sirven. Ok, Tú tienes que conocer tu negocio, tienes que conocer eh, la sensibilidad de tu negocio, y hay un poquito también de instinto en esto. ok. No, no es solamente, esto no es pura matemática, no es solamente tú poder decir 2 más 2 es 4. Hay algo también, como se dice, de la guata, de instinto, pero que viene principalmente porque uno se tiene que dedicar a conocer en detalle el negocio, Mm, los clientes, mirar qué ha pasado antes, qué ha pasado después, observar mucho. Yo creo que es muy importante el mirar, el observar, el poder entender más en profundidad, porque eso te permite además ir mirando hacia adelante. claro. Es muy importante ir haciendo escenarios. Mm, Una de las cosas que yo creo que a mí siempre me ha apasionado más en los trabajos que yo hago es justamente ir viendo escenarios a mediano, corto y largo plazo. Y lo más entretenido es que cuando tú vas tomando ciertos caminos se vayan cumpliendo dando. más o menos, porque Claro. nunca va a ser exacto. O sea, ir de acá a acá nunca es una línea recta, No. pero vas viendo cómo se va eso generando. Y eso uno tiene que dedicarse a conocer. Mm, Y eso es conversar con los equipos, conversar con el cliente, observar en terreno. Tienes que estar presente. Tienes que estar. Eso es fundamental. Sí. ¿Cuál fue el máximo cargo en Shell? Subgerente. Ok. Pasé por varias subgerencias distintas y después me cambié a Valle Nevado. Y pasaste por estas sugerencias distintas porque eso ya no era parte del programa de andar rotando. Lo que pasa es que Shell, en realidad, más bien, en el último cargo que yo tuve en Shell como Shell fue la subgerencia de precio. Ok. Y después Enex compró Shell en Chile. Ok. Entonces me tocó vivir ese proceso. Ok. Y ¿Cómo lo viviste? ¿Yo? Sí. No, típico que cuando hay fusiones y adquisiciones uno dice, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en mi equipo? No sé qué. No, tranquilos, todo va a quedar igual. ¿Cómo sentiste ese en ti mismo y los equipos que estaban abajo tuyo? La incertidumbre que tú señalas es real. Mm, Pero creo que yo tenía como mucha resiliencia y capacidad al cambio. Ok. Justamente porque había cambiado en muchos cargos, en muchos ámbitos distintos. Y siempre teníamos algo nuevo, algo distinto. Entonces, esa capacidad de adaptarse al cambio, de que nada es constante, mm, yo por lo menos me sentí como bastante tranquila ok. en ese proceso. Me tocó participar del proceso, a pesar de que esto era llevado por la alta dirección de la empresa, me tocó participar bastante del proceso, y eso también fue muy interesante. En una estructura que era bastante plana, la estructura de Shell. Así que... Y pasaste a una más jerárquica. Después de que pasamos a Enex, seguí en el área de precio un tiempo, pero después fui pasando a
un tiempo, no me acuerdo si justo en la transición, creo que sí, justo en la transición, fui a la subgerencia de venta del área lubricante, que fue bien interesante conocer más en terreno una cosa que yo había estado más del lado de lo que es todos los ámbitos del marketing, incluyendo el precio, irme más hacia terreno, hacia la venta pura, digamos, con 42 personas a cargo. Así que fue un tremendo desafío. Y ese fue corto, ese periodo, y de ahí volví hacia más bien el área comercial, hacia la subgerencia de planificación estratégica e innovación. Y eso fue muy, muy interesante, porque desarrollar nuevos productos, desarrollar tecnología, era algo totalmente nuevo para mí. Me tocó varios desarrollos tecnológicos y de innovación, y ver la planificación y empezar a pensar justamente en lo que te decía antes de escenarios posibles a futuro. En esa época recién se estaba pensando el vehículo eléctrico, todavía estaba la discusión si se iba a ir por este combustible o este, o este, o este. Entonces, analizar todas esas cosas más allá del día a día era un desafío muy interesante. Y sin IA en esa época, sin inteligencia artificial. No, nada, Hoy día sería mucho más fácil hacer esa pega. Sí, claro. Claro. Sí, claro. Lo otro era investigar realmente, es mirar qué hay en otros mercados. Sí. Quiero entender algo. Cuando ibais cambiando de subgerencia, ¿era parte todavía de la cosa rotatoria o era porque te iban moviendo y decías, ya, Dominique, ven para acá? No, la sugerencia ya no. Ya no, ¿cierto? Ya no, porque ya no éramos parte Ya no de era parte Shell Global, digamos. Okay. Así que ahí fue más bien los gerentes de la época que me fueron ofreciendo estos distintos cambios. Y por eso te quiero hacer esa pregunta, porque casi todos mis invitados me cuentan con total naturalidad que pasaron de aquí a aquí, después aquí, aquí, aquí. Entonces siempre les pregunto esto, ¿qué es? ¿Qué crees tú que vieron tus jefes o tu jefe o los que tuviste en ti para ir moviéndote de cargo? Porque hay gente que no la mueven nunca, que se queda ahí para siempre. Yo creo que es una combinación de cosas, porque uno no puede decir en absoluto es por esto que me cambiaron de un cargo al otro, porque primero se tiene que generar una oportunidad. Claro. ¿Y tú levantáis la mano para esa oportunidad o no? A veces sí, depende del caso. Depende de cada cargo, pero está la oportunidad, tú tienes que estar atento a las oportunidades. O sea, la verdad es que si uno no está atento, la carrera de uno la hace uno mismo. Yo por lo menos soy una convencida de eso. Entonces, uno tiene que estar atento a las oportunidades. Ver si esa oportunidad es interesante para ti. Por otro lado, tú puedes tener talento, pero la verdad es que el esfuerzo y la actitud es lo que te va a llevar a generar estos cambios, a lograr desarrollar el trabajo. En el fondo, el cargo lo hace uno. Entonces, eso hace que las personas vean que eres alguien que puede ir a aportar en el otro equipo. Y eso es mucho más que la preparación o el talento propio que uno pueda tener, sino que es el esfuerzo, la disciplina, las ganas, la actitud. Te voy a hacer una pregunta que te haría un auditor, no sé si se llaman auditorio, ni televidente, no sé cómo se llamarán los de podcast. Te voy a hacer una pregunta que se te debe estar haciendo alguien que te está viendo ahora mismo. Es difícil, ¿vale? Y puedes responderme de forma ambigua si quieres, no te voy a apretar. Muchas personas dicen, esto me lo han dicho entrevistadas, me dicen que las mujeres tienen problemas para levantar la mano, ¿vale? Cuando hay un cargo disponible, dicen que voy a ir yo, dicen no. Y alguna vez un par de entrevistadas me dijeron que cuando una mujer ve un cargo disponible, está pensando en las responsabilidades de ese cargo, como ya, si me hago de ese cargo, tengo todas estas responsabilidades, no puedo fallar, ¿vale? Lo que dicen que los hombres dicen, no, yo voy y después veo cómo ordenamos la carga, ¿ya? Eso dicen mis entrevistadas. Entonces, te quiero hacer la pregunta, ¿cómo lo haces tú cuando ves un cargo disponible y dices, yo voy, para no sentir ese peso o sientes ese peso y te da lo mismo o lo que van a decir muchas mujeres que ven este podcast? ¿Y cómo lo hacías con los niños? Como no pensáis, hoy si agarro ese cargo va a pasar que cómo coordino, ¿cachai? Te estoy haciendo una pregunta que haría cualquier mujer. Bueno, con lo de los niños yo creo que cualquier decisión que uno va tomando en la carrera y te va impactando,
tienes que considerarlo familiarmente. Yo muchas de estas cosas, y a medida que fui avanzando en mi carrera, las conversaba con mi marido y los impactos que tenían nosotros, nuestra vida familiar, con nuestros niños, pero creo que hoy día la tecnología te ayuda mucho para poder desarrollar la carrera. Es decir, yo puedo estar en el trabajo, pero estar conectada con mis niños igual, a través de celular, si me necesitan, si viajo, me ven, cosa que yo creo que hace 20 años atrás era imposible, hoy día sí es posible. Así que no es una limitante para mí. ¿Ya? Pero es un factor. Es un factor a considerar. Un factor que los hombres no consideramos. A considerar siempre el impacto familiar y hasta dónde estoy dispuesta a ceder, sí. Ahora yo te diría que las decisiones como más importantes, yo creo que en este ámbito llegaron antes que yo pudiera decir estoy preparada para esto. Y a veces uno tiene que ser valiente para tomarla. En ese sentido, creo que nunca fui responsable de decir voy a tomar esto que es más grande que yo y que en serio no me lo va a poder. No, siempre eso sí lo pensé. ¿Soy capaz? Sí. Pero con mucha humildad también plantear, bueno, pero voy a tener que aprender a la persona esto y esto, porque quizás no estoy full preparada para ese cambio, pero atreverse. Y yo creo que muchas veces ahí es donde las mujeres no se atreven tanto versus los hombres, porque lo he notado, lo he visto, que tienden a querer estar full preparadas para hacer el cambio y eso en la realidad nunca se da. Tú nunca vas a estar 100% preparado para esa oportunidad que se te está dando. Yo creo que hay que ser autocrítico y decir, soy capaz de aprender lo que me falta, soy capaz de enfrentarlo, me siento emocionalmente preparado para eso, tengo el apoyo familiar para esto, sí, ok, démosle. Y atreverse y tirarse a la piscina. Yo creo que ahí hay que tener harta valentía y confianza en uno mismo. Y no ser tan dura con uno mismo. Como... Exacto. En ese mismo asiento, el gerente general de Metro dijo exactamente eso, como él estuvo años en Metro, no sé, 25 años, y él cuenta que cuando lo nombraron gerente general de Metro, él decía que no se sentía lo preparado, lo dijo, y ahí la cuña que se mandó, el reel que se mandó en nuestro podcast es, uno nunca está totalmente preparado, y hay que atreverse, y también dijo algo como, claro, si me queda demasiado grande el poncho, ¿vale? Es una irresponsabilidad tomarlo, pero si uno más o menos cree que tiene las capacidades, nadie está totalmente preparado. Y te voy a decir algo que le he dicho a muchas mujeres sentadas aquí, y yo soy uno de ellos. Cuando uno levanta la mano para agarrar un cargo, los hombres por lo menos, y quizás puede ser injusto con muchos hombres, no pensamos como, ¿y qué voy a hacer con los niños? ¿Cachai? No es una variable que tenemos, no. Aun cuando yo soy muy papón, yo he vivido mi vida entre mi negocio y mi familia, o sea, ni salgo, ¿vale? Pero cuando llega un proyecto importante, yo no pienso, ¿quién va a ir a buscar a Beltrán? ¿Cómo lo llevo a los talleres de la tarde al fútbol? No sé qué. Y eso es una cosa que sí tienen las mujeres, ¿vale? Sí. Y tú me dices que yo también la tengo, eso es lo que entiendo, que yo también la tengo, pero con la tecnología uno puede un poquito más, que no haya tanta distancia entre las cosas. Y además te toca estar fuera. Sí. Pero ya nos dijiste que son 3 o 4 meses. Y viajes, me tocan bastantes viajes. Ambas cosas. Pero la verdad es que yo te diría, está la tecnología, está el convencimiento también en la crianza que hemos tenido con mi marido, con los niños, de crear niños bien independientes. Esto no es emocional, sino que independiente en cómo se van desarrollando en el día a día y responsables. Entonces, eso también te permite desarrollar carrera. Obviamente que también las circunstancias de tener que niños que son sanos, que están bien y el apoyo de mi marido también. O sea, la verdad es que el carro ahí se tira de a dos en la casa, no es de a uno. Entonces, eso es súper fundamental. Yo creo que si uno no tiene ese apoyo, una red de apoyo también, he tenido la suerte de que mi familia, mis hermanas, mi mamá, cuando he necesitado, están siempre ahí y eso también es muy importante para uno poder tomar estos desafíos. Así que sí. Este podcast lo ven muchos hombres y muchas mujeres y lo que tú dices es muy importante para las mujeres que nos ven. La gracia de este podcast es que hay cosas que para uno son muy naturales,
Pero hay gente ahora mismo viendo este podcast que tiene que tomar una decisión, ¿cachai? Ahora mismo hay alguien que en la empresa donde está hay un cargo disponible y dice, ¿lo tomo o no lo tomo? Ahora mismo. Y probablemente hiciste que alguien levantara la mano ahora mismo. Así que muy bien. Entonces, terminaste en Shell, o sea, en Enex, y luego, ¿para dónde nos fuimos? Sí, yo sentí que cumplí como un ciclo Ok. y como te decía, siempre fui de la idea que la responsabilidad de dónde estás, cómo estás o a dónde quieres seguir es de uno, Mm. dentro de las oportunidades que se dan, obviamente, porque también hay Pero una siempre es parte de- de suerte, hay una parte de siempre oportunidades, es de está uno. bien, pero es de uno, por lo menos la decisión o de estar mirando, y dije, ahora me siento que tengo que dar un paso más. Y me habría buscar alternativas. Ok. Después ya llevaba entre Shell y Enex 16 años, Mm. con todas estas distintas cosas, Te puedo hacer- antes que pasemos ahí, te quiero hacer una pregunta que no quiero que se me vaya. ¿sí? 16 años en una industria dura, ¿vale? ¿Sentiste alguna vez machismo? Mira, la pregunta tiene dos componentes porque es difícil. Porque tú eres de la tesis de la que uno es responsable de estar donde está, ¿vale? Yo creo fielmente en esa tesis, ¿vale? Entonces, ¿cómo combina eso con sentir si hubo machismo? ¿Cómo enfrentaste eso? Si es que te tocó, si es que no fue tanto, si es que depende de cómo uno se aproxima a esas situaciones, si uno pone la responsabilidad del otro en uno, alguien que dice que la responsabilidad es de uno mismo. ¿Cómo lo enfrentaste si es que te tocó enfrentarlo? La verdad es que sí, siempre yo creo que uno en ciertas situaciones se ve enfrentado a ciertos machismos, eso es Ok. una realidad. Pero yo nunca he dejado que eso como me ate, porque para mí el trabajo va, o mis resultados van en el mérito. Yo nunca he entrado a una parte pensando en mi género, sino que Entiendo. pensando en mi desafío, en mi responsabilidad, en mi capacidad de trabajo. Nunca me he plantado desde yo voy a una reunión siendo mujer, no, yo voy a una reunión desde el cargo que tengo, de la responsabilidad que tengo, de lo que estoy haciendo. Ok. Yo creo que eso es súper importante porque cuando uno, si no parte de sí mismo mirándolo desde el otro ángulo, es más difícil. Y por lo mismo, cuando me tocaban situaciones de machismo, habían algunas que me causaban más bien risa y otras que hay que enfrentarlas con la madurez y con la altura de mira, porque yo creo que no vale la pena bajar a ese nivel de conversación tampoco. Mm. Eh, yo creo que por Es ahí tu va el mindset. Es desafío. decir, lo que tú dices, el mindset que yo tenía era, no llegaba Dominique la mujer a esta reunión. Llegaba una persona capaz que habla por sus resultados y plantea y así. Ujú. Porque si te planteas desde tu mindset como llegó la mujer aquí, eso produce miles de cosas. O sea, te produce sesgo a ti misma. Como, Te limita. te limita a ti misma. Como opinó contra mí porque soy mujer. Y puede ser que opinó contra ti porque opinó distinto nomás, ¿cierto? Ok, es el mindset. Es el mindset, sí, es el mindset con el que tú vas viviendo las cosas, y que al final de cuentas tiene que ver con lo que te comentaba, que me decía mi papá, que era como, imagínate, con puras mujeres en la casa, Claro, ustedes un santo. son capaces, santas, son capaces de hacer lo que ustedes quieran en la vida, así de capaces son. Entonces yo creo que nosotras crecimos pensando en, sí, nosotros tenemos la capacidad de cualquier otra Me persona. encanta. Persona, esto no es de género, es persona. Entonces yo creo que por ahí va más bien el tema. Y yo la parte de género, al contrario, yo la veo como algo que contribuye, Mm, porque efectivamente los hombres y mujeres vemos las cosas de distintas formas. absolutamente. Y es muy grato trabajar en equipos variados, con diversidad de manera de las cosas. Que lata trabajar en un equipo donde todos piensan igual. Absolutamente. Eh, entonces, trabajar hombres con mujeres o personas con distintos puntos de vista hace que avancemos mejor, Mm, mejores resultados, podamos ver, tengamos mejores discusiones, conversaciones. mm. Entonces, yo lo veo más bien algo súper positivo más que otra cosa. Perfecto, muy bien. Buena respuesta, te la jugaste, te la jugaste. Entonces, dijiste, yo me voy de aquí, o sea, o me voy a abrir, ¿vale? ¿En qué año fue eso? El 2016. ¿LinkedIn ya está fuerte o no tanto? Sí, algo, Porque sí. una forma de abrirse hoy es, voy a empezar voy a actualizar mi LinkedIn, o Sí, uno voy a actualiza empezar a LinkedIn. comentar algunas cositas de la industria, ¿ya?
la forma de abrirse en esa época, hace 10 años, era, oye, estoy disponible. Uno le dice al grupo más cercano, ¿cierto? Sí, a mí me habían contactado varias veces, me contactaron para ofrecerme trabajo, ¿La cambios de competencia? trabajo. No, Ok. no, de otras industrias me empezaron a contactar y ahí hice contacto con varios headhunters que me habían contactado en su minuto y les dije, ¿saben qué? Estoy interesada en mirar cómo está el mercado. Ok. Y terminé en 3 procesos y entre esos me llamaron y la headhunter me dice, no, es que tengo algo que es especial para ti. Y yo, ¿qué? No, es que tú que vienes de una familia ligada a la montaña, con esa pasión a la montaña, al deporte. En fin, me dice, te tengo, pero el proceso ideal. Y era la gerencia comercial y de marketing de Valle Nevado. Y la verdad fue un proceso extremadamente rápido. Ok. Muy, muy rápido. Haber sido esto, diría, octubre. Y en enero yo estaba trabajando en Valle Nevado. Fue un proceso muy rápido. Qué bueno que nos trate de trabajar en julio, ¿o no? de cero, adelante, señorita. Sí, no. ¿Y las otras 2 pegas que tenía ahí, o las otras cosas que tenía ahí en carpeta, de qué eran? ¿Era un cargo más alto? Eran las industrias 2 gerencias distintas? comerciales, Ok, pero en industria uno relacionada con la minería y el otro con consumo masivo. No, ok. pero todo eran como gerencias comerciales de marketing, más o menos en ese ámbito. Ok. Así que fue interesante el proceso, pero la verdad es que me llegó esta oportunidad y para mí fue un blow mind. Así, impresionante, porque era como juntar la pasión, Claro. mi propia historia y el trabajo, o sea, poder hacer lo que más me gusta combinado con el trabajo, porque yo creo que es fundamental que uno cuando esté trabajando esté haciendo un trabajo que le gusta, que lo pasa bien, que lo disfruta, porque le pone más ganas, le pone más actitud, y eso se nota en los resultados, cómo interactúas con el resto del equipo y en el día a día. Y esto era como, yo decía, "No, esto me lo mandaron de arriba". Impresionante. Y la verdad es que puedo decir que fue un cambio importante. Obviamente muy conversado, porque implicaba ahí ya efectivamente estar fuera el invierno, pero mi marido me dijo, esto es para ti. Así que dale, todo el apoyo. Y mis niños eran chicos en esa época. ¿Cuántos tenía ahí en esa época? La mayor tenía 7 y el otro 5. Okay. Eran chiquititos, entonces quizás era el desafío más importante era con ellos. Pero lo sacamos adelante. ¿Y tu marido el que aperra ahí? Es que lo sacamos adelante, nos Punto. pusimos de acuerdo en, ya, mira, lo hacemos así, subir en la semana, este día bajaba, subía y bajaba mucho. Pero ya hay en esa 10 años. Sí. Y los fines de semana suben conmigo, sí. Suena como un arreglo así para una semana nomás. Ya hay 10 años. Bueno. Ya hay cientos de semanas. No, pero tengo ahí unos apasionados con la montaña. O sea, mi hija Entretenido. está todo el rato, mamá, ¿cuándo va a nevar? Yo quiero subir contigo. Es que mamá, si estás arriba tienes que bajar a buscarme porque yo tengo que subir. Para ella es su lugar feliz, lo ama. Y además debe ser alucinante como hijo, como saber que tu mamá es gerenta de algo en esa época, porque es gerente general hace poco, pero en esa época, saber que tu mamá es algo dueña de esto. Ellos deben sentir cuando chico eso, ¿no? Mi mamá es dueña de alguna de las cosas de aquí, como yo sé que no, pero yo me acuerdo, mi mamá trabajaba en un banco y era la gerente de adquisiciones, ¿ya? Entonces, cada vez que el paseo fin de año del banco íbamos a Fantasilandia, ¿ya? Y yo sabía que mi mamá era la que contrató al proveedor, y yo sabía que algo de ese paseo era mío, ¿cachai? ¿No? Entonces cuando veía a los niños comiendo helados, de los hijos de los funcionarios, yo sentía que mi mamá era algo dueña de Fantasilandia, ¿cachai? Entonces me imagino porque para los niños es que tú vayas allá y que te salude la gente, no sé qué, algo dueña eres, para ellos. Más que dueño de divertido, como ellos empezaron a ver cosas que quizás al compartir conmigo in situ, a ver cosas que quizás los niños en general no les toca vivir, porque no es como que uno pueda acompañar al papá al trabajo. Claro. Entonces esto era bastante particular. Entonces después ellos me comentaban, mamá, es que las papas fritas, que no sé qué, o mamá, es que pasé por la tienda
y tú decís, wow, porque es como, "Uy, estoy creando unos monstruos acá". Claro, Porque claro. la verdad Atención es al que cliente, están ahí. en el buen Customer sentido de la experience. palabra, y eso nos pasaba a todos los gerentes, todos los que Ok. tenemos hijos, veíamos el mismo efecto, que ellos estaban súper atentos indirectamente a lo que pasaba en el entorno, no como un turista, Como sino propio, como entendiendo la propio. parte de adentro y diciendo, mamá, es que vi esto, mamá, es Claro. que... y empieza a pasar eso, que ellos se sienten como parte, se sienten como dentro de esta familia, de este equipo de trabajo que la verdad todos los conocen desde todos los años, Claro, los desde quieren chiquititos, mucho, así. son cariñosos con ellos, entre ellos se conocen, se empieza a generar un vínculo muy particular. Yo me imagino que entre ustedes mismos, entre los gerentes, los trabajadores de ahí, se va a armar como un reality show, así como están encerrados en la cabaña durante 4 meses, ¿no? Deben haber microclimas ahí, peleas, no sé, de ser muy entretenido. Mira, yo siempre digo que mi trabajo es como manejar una pequeña ciudad, Mm, en mm, particular por las características de Valle. Nosotros tenemos nuestro propio equipo de seguridad, nosotros trabajamos el agua potable, la mm. potabilizamos, la tratamos. O sea, la verdad es como ser el alcalde de una Es un mini alcalde. ciudad que Mm, pasamos de ser, nosotros somos 100, 110 empleados de planta, a ser más de 1000 en invierno. mm. Mil. Y así de rápido. Entonces es increíble porque a ellos tenéis que alojarlos, alimentarlos, transportarlos, además de toda esta coordinación. Entonces, efectivamente, es como tú dices, es Un como reality. un reality, sí. Es bien impactante, la verdad. Es bien impactante y por eso te decía antes, en un principio, la importancia de que para ser líder de esta organización, te tienes que rodear de los mejores. Mm. Tienes que tener el mejor equipo de Mm. trabajo, porque solo no lo haces. Y te toca de repente, ponte tú, solucionar un problema a las 2 de la mañana que, oye, tienes que ir al despierten a la Dominique que está la embarrada. ¿Te toca ir o no? Bueno, A es las que 2 de la mañana nosotros en invierno es pasan miles de cosas, 24/7. claro. No, sí. Nosotros en invierno es 24/7 y siempre tenemos que tener esa flexibilidad y estar preparados para cualquier tipo de, podríamos decir, problema, crisis, lo que sea. Mm. Obviamente los equipos están súper preparados para manejar distintas cosas, Mm. pero hay que entender que para nosotros todo lo que es operar a máxima seguridad y entregarle la mejor experiencia al cliente es lo primero. Entonces, eso implica estar preparado para reaccionar y que te puedan llamar efectivamente no solo a las 2, a las 3, a las 4, a cualquier hora y estar ahí. Y lo bueno es que el equipo sabe que puede contar conmigo, da lo mismo. Si yo estoy en otra parte del mundo, estoy de vacaciones, da lo que sea, agarran el teléfono, me llaman, me mandan un WhatsApp y voy a estar ahí. Y esa confianza que uno le da al equipo es lo que va solidificando este trabajo. ¿Cómo lo hacen para abordar un cliente que está pidiendo algo insensato? Alguien que está pidiendo algo abiertamente insensato. Dice, oye, mira, me falló, estoy inventando. Me falló la ducha de la pieza, ¿vale? Quizás no estáis metida en la cosa tan chica, pero creo que lo intentáis conceptualmente. Sí, sí. Falló la ducha de la pieza, yo estoy con toda mi familia aquí, esto va a hacer que mi vacación no sea tan cómoda, así que quiero que me den 3 noches más en la mejor pieza de este hotel. O si no, pongo un reclamo. ¿Cómo lo hacen para abordar peticiones insensatas? Yo creo que uno siempre tiene que tratar de equilibrar entre lo que es la empatía. Trabajamos en una industria que tiene que ver full con el servicio. Claro. De alguien que pagó. Alguien que pagó. Por supuesto, y que no, pagó. y no poco. Por eso. Entonces, primero uno tiene que empatizar con las personas y entender qué es lo que está sintiendo, qué le está pasando y dónde realmente está su problema. Porque a veces ni siquiera el problema es la ducha, es que quizás necesita que alguien lo apapache un poco. Por el ejemplo, la ducha que estaba dando. O sea, primero uno tiene que empatizar con el cliente y entender dónde está realmente el problema. Y llevar a equilibrio con la solución dentro de lo que son los protocolos que tenemos, dentro de lo que son los límites que podemos hacer y además en lo que es el negocio propiamente tal. Obviamente que hay cosas que te pueden pedir, no sé, tráeme la luna. Claro. Y no lo vas a hacer.
Y hay otras cosas que efectivamente uno tiene que entender que de repente uno se puede equivocar y que esa persona tiene razón y que no lo está pasando bien. Por eso lo primero es empatizar con la persona. Más que más nosotros trabajamos en medio de la montaña, que uno diría un centro esquí, pero trabajamos en condiciones bastante extremas. Claro, O sea, están aislados. estamos a 3.000 metros, nosotros subimos toda la comida, tenemos que preparar arriba. O sea, la verdad es que estamos muy aislados, efectivamente. Y así como tú te mareabas, hay gente que de repente la altura le hace mal. Entonces, también uno tiene que empatizar con esas personas. O hay gente que nunca ha ido a la nieve y llega y se encuentra con este frío extremo, lo afecta. Pueden pasar miles de cosas. Así que lo primero es eso. Por eso es tan importante el terreno, la observación. Claro, los actos repetidos, que más o menos uno cacha el perfil del cliente, incluso físicamente cuando la gente se parece, podría tener una conducta predecible, como un señor de ese tipo, ya más o menos sé cómo lo hace. Sí. Pero claro, deben haber propuestas insensatas que uno abiertamente ve que es una frescura lo que está pidiendo. Y hay que tratar de decirle, usted es un fresco, ¿no? No, nunca trataría de ofrecer con cliente. Pero uno se da cuenta que... Pero yo creo que si uno se sienta a conversar, yo creo que en alguna parte de las personas somos todos razonables. O sea, si uno se sienta a conversar con la persona, empatiza con la persona, pero también le muestra el lado de la empresa, como decir, mira, yo puedo llegar hasta aquí, ¿no? Claro. Y esto es, y ser súper transparente. Yo creo que nosotros, nuestra cultura, nos caracterizamos por ser muy transparentes y claros. Yo creo que puedes manejar esas situaciones. Entiendo. Claro, cuando firman, no sé, la estadía, deben haber cláusulas que son clarísimas, pero que uno no la lee mucho. Entonces dice, ¿lo dice el señor lo que usted firmó? Como, bueno. Sí. Qué entretenido debe ser un reality. Porque además, está ahí aislado, a cierta altura. Yo una vez participé en una campaña presidencial, y no voy a decir en cuál, y nos tocó ir a un lugar que era muy, muy arriba, en el norte de Chile, ¿vale? Era el lago... ¿Cuál es el lago? El lago que está más alto. ¿El Laguna de la Sal? No. Titicaca. Era muy alto. Pero ¿vale? en Chile. En Chile. Muy alto, era una zona extrema. A tal nivel que cuando llegamos ahí, yo estaba con el equipo presidencial y le dije, ¿qué hacemos aquí? Como hay 3 personas. Bueno, y se empezaron a pelear todos. Los conductores de nuestros autos se empezaron a pelear porque estaban con poco oxígeno y eso les afectó en el estado de ánimo. Y todos querían renunciar. Yo no sé cómo afectará en la montaña. Bueno, probablemente están todos acostumbrados, pero debe haber un efecto para el cliente o para la gente que cambió de oxígeno y ahora reacciona peor. No sé, estoy inventando. Acá, bueno, si bien estamos a 3.000 metros, que es una tremenda ventaja para la nieve, para un montón de cosas, la verdad es que es bastante menor la gente que se enoja. Que pasa algo así, no, pero que llegue a tener un problema que se vea afectado fuertemente. Son casos bastante puntuales. Sí, nosotros siempre sobre todo a los huéspedes hoteleros, les decimos que el primer día se superhidraten, tomen las cosas con un poco más de calma, hasta que se acostumbren. Que se hidraten con agua. Sí, con agua. Y sobre todo con agua el primer día. Y con nuestro personal también muy preocupados de ellos, obviamente, porque tienen que, o sea, primero porque son nuestras personas. Yo creo que eso es muy importante. Y por otro lado, porque si tú estás bien, mejor recibes al cliente. Entonces yo creo que hay una combinación tanto por el lado de la empresa como de la preocupación hacia las personas en ese aspecto. Tengo una duda, a ver si tienes este dato. Yo no lo tengo, lo estoy pensando mientras hablamos. ¿Cuánta gente en Chile no conoce la nieve? ¿Tienen ese dato, no? No, no lo tengo. Qué interesante ese. Pero te puedo decir yo creo que no tanta gente conoce la nieve. Nosotros somos pocos esquiadores en Chile para la cantidad de población que tenemos y para estar al lado de una capital. Debe haber gente que no conoce la nieve blanca, como, ¿cachai? Debe haber mucha. Sí. Mira, esta industria mueve, por lo que dice la Asociación de Centro Esquí, del orden de 1.300.000 esquiadores año. Ok, ¿y qué porcentaje son extranjeros? No está el dato duro de cuántos son después te decir extranjeros. ¿Cuántos son brasileños? Claro, no. Yo sé de Valle Nevado, pero no de la industria completa, digamos, ese dato yo creo que no está.
Ok. digamos. Pero nosotros recibimos efectivamente muchos brasileros que para ellos es la primera vez que ven la nieve, Heavy. increíble. Y por eso también Valle se ha vuelto no solo un centro esquí, no solo la parte hotelera, etcétera, sino que también un destino. Mm. Nosotros recibimos durante toda la época verano, digamos que no es invierno, estival, gente que sube a Valle, va a comer, siempre tenemos un restaurante abierto, una tienda, y a sacarse las fotos, que estuvieron en Valle Nevado. Se ha vuelto un destino, se ha hecho mucho trabajo obviamente en países como Brasil, como Estados Unidos, en Argentina, para dar a conocernos como un país, como un destino turístico y como un destino de nieve, porque para nosotros estamos pero convencidos de que tenemos esta fortaleza de estar en una capital. O sea, tú llegas a un vuelo y a la hora y media puedes estar Es una arriba, locura para cualquier es extranjero. impresionante. Entonces, una tremenda ventaja. Estamos en contratemporada de todos los grandes centros del hemisferio norte, o sea, de lo que es Estados Unidos, Europa y todo. Entonces, otra gran ventaja, además de un país como el que tenemos, que es maravilloso, entonces, la suma de esto es donde nosotros decimos, bueno, nuestro desafío es volvernos el polo o el hub de esquí más importante del hemisferio sur. Ojalá traer acá gente que nos conozcan y todo. Y eso no solo es Valle Nevado, sino todo. que también es imagen país. Nosotros Claro. trabajamos mucho con temas de vino, el esquí, la nieve, con el vino. Conversan mucho, o sea, la gente viene a disfrutar, viene a pasarlo bien. Y dar a conocer la potencia vitivinícola que somos también, en combinación con esto, es un tremendo atractivo. Tenemos semanas del vino, cosas así, que los huéspedes aprecian mucho. Yo te voy a ir a ver cuando haya Valle Nevado. Voy a ir pronto. Bueno. Espero no estar apunado, no mareado. Tú has trabajado en muchos lugares, o sea, en muchos cargos, así, has tenido equipos de distintas especialidades. ¿Qué hace que tú veas a un ejecutivo o una ejecutiva y digas, qué bueno es, qué bueno? A ver, ven para acá. ¿Qué ves en alguien que hace que sea muy bueno para ti? Yo creo que primero el compromiso. Uno a sus propios equipos los va conociendo sus fortalezas, sus debilidades. Uno debe conocer sus fortalezas, sus debilidades, pero también va conociendo las fortalezas y las debilidades. Pero yo creo que la flexibilidad y el compromiso, particularmente en el trabajo que hacemos nosotros, es fundamental. Y eso hace muchas veces destacar a personas que quizás pueden no estar tan preparadas, pero que tú puedes preparar en aspectos duros. Yo creo que hoy día toda la parte blanda es lejos una de las cosas que uno tiene que valorar más. Porque muchas de las otras cosas tú puedes ir enseñando, pero la actitud, el compromiso, la responsabilidad, la integridad son cosas que no se enseñan. Absolutamente. Entonces, eso es lo que yo miro mucho en la gente que trabaja con nosotros y cómo nosotros los valoramos. Y sobre todo hoy día, que va a sonar muy cliché, pero es así, con inteligencia artificial, los que estaban en cargo por brillantez, por ser tan brillantes, sacar conclusiones tan rápidas, ser tan analítico, hoy día lo reemplaza. Lo reemplaza ChatGPT. Cloud lo reemplaza. Pero eso no lo reemplaza el gallo comprometido, la persona comprometida, el que no se frustra y es flexible, y vamos echándole para adelante. Pero lo otro es reemplazable, lo duro. Sí. Y yo creo que además, a medida que tú vas subiendo en la organización, o sea, en la parte de los líderes, justamente se vuelven más importantes estas capacidades blandas, digamos, porque hay una parte que es obviamente la multiplicidad de cosas que tú tienes que hacer, de planificar a tus equipos, de manejar a tus equipos. Algunos son equipos muy grandes, pero por otro lado tener la capacidad de mirar más allá, de que ellos mismos también vean a las personas con las que trabajan. Nosotros vivimos arriba todos ahí, entonces hay un factor humano muy fuerte. Y es por eso que yo creo que escoger los líderes correctos en una organización, el equipo correcto en una organización, es lo que te hace la gran diferencia. Total. Administrar, entiéndase bien, a las personas, como es mejor hablarle en la mañana o en la tarde, hay temas que a no le gustan y sí. Es el arte de liderar. Exactamente. Uno entiende que desde que entiendan de lo que están hablando, que entendáis más o menos de lo que es. No puede ser que no sepáis nada de lo que ocurre hacia abajo,
pero el otro es administrar emociones y puede ser muy frustrante para muchos. Dicen, las personas qué difíciles son. Como, bueno, ahí está el desafío. Está el desafío. ¿Qué hace que tú pierdas la confianza en alguien en un equipo de trabajo, que tú digas, "Nah, mal, mal, mal"? Aun cuando, bueno, después le hay otra oportunidad, no sé cómo lo así, pero ¿qué no te gusta en un equipo de trabajo? Me acuerdo, mi mentor en Shell me dijo una vez algo que nunca se me olvidó. Uno se puede equivocar una vez, no dos veces en la misma cosa, pero uno puede equivocarse. Mm, Nunca se me olvidó eso. mm, Y yo creo totalmente en eso. Yo creo que uno puede equivocarse. El punto es, primero, la integridad, no mentir, no engañar, no esconder. eh, y poder, en el fondo, hacerse responsable de lo que estás haciendo. mm, Tener como ese sentido de ser consecuente. mm. Y esto no se trata de buscar responsables de los errores, no. No. Se trata de decir, bueno, aquí no lo hicimos bien, ¿cómo lo arreglamos? ¿Cómo seguimos para adelante? ¿Y cómo no volvemos a equivocarnos? Entonces, yo creo que eso es súper fundamental. Equipos que no trabajan además en equipo, donde no se desarrolla el trabajo en equipo, que con otros equipos, también uno dice, bueno, este equipo acá tenemos un problema. Eh, en ese sentido, nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho no solo el servicio al cliente externo, sino que trabajamos mucho el servicio al cliente interno también. Nuestro propio sello, que nosotros llamamos el sello Valle, incluye que no solo al huésped, no solo al cliente, no solo al esquiador, pero también a nuestros propios colegas. Claro. Y eso yo creo que es súper fundamental. Sobre todo si estáis aislado. Estoy pensando en 4 meses de personas que son de distintas familias, tienen que vivir 4 meses. Sí. Y lo otro es estar alineado con la filosofía o con el desafío que tenemos como empresa y vivirlo, sentirlo, vibrarlo en distintas intensidades, pero eso se nota. Por eso tenemos, si bien nosotros tenemos mucho personal nuevo cada temporada, tenemos también un grupo humano que vuelve todas las temporadas súper comprometido y que le gusta mucho trabajar en Valle Nevado. No solo en la cordillera, Entiendo. no solo en la montaña, no solo en la nieve, sino que en Valle Nevado. Porque pasáis de 100 a 1000, eso me dijiste, ¿no? Sí. Entonces, esos 900 durante cuando está seco esto, bueno, me imagino que hacen otras pegas, no sé qué, y deben tener preparado para volver, ¿cierto? Exacto. Te voy a hacer una pregunta de orden práctico. ¿Siempre es seguro que vuelven esos 900? ¿O esa persona sabe que la van a llamar la próxima temporada? ¿O muchas veces podría no saber? ¿O hay un grupo de ellos que sí sabe que van a volver? ¿Cómo? Yo te diría que los que sí saben que van a volver, a menos que ellos hayan decidido tomar otro Claro. camino o haya habido un problema y se le haya dado un feedback correspondiente, como diciendo, sabes que en realidad hemos tenido todos estos feedback y no eres la persona para el cargo, digamos, futuro. Nuestro equipo de team leaders, de jefatura, de supervisores temporales, es bastante sólido Ok. y es bastante recurrente. Ok. Sí. Ellos vuelven cada temporada, no el 100%, pero buena parte, y eso también forma mucho equipo. Ok. Porque sí, efectivamente en su equipo muchas veces tienes mucha gente nueva, mucha. Pero cuando tú tienes los líderes más consolidados, con mayor conocimiento y todo, es mucho más fácil para poder reentrenar los nuevos o reentrenar los antiguos, entrenar nuevos personas de distintos servicios y además para poder rápidamente montar la operación. Es decir, de repente caen en una semana, está todo funcionando. Y ese músculo que nosotros tenemos es gracias al equipo completo. No lo hace solamente el equipo gerencial. El equipo gerencial obviamente es fundamental porque lidera hacia toda la jefatura y los equipos hacia abajo, pero el músculo estaba... el equipo completo de Valle Claro. Nevado es lo importante. Y eso, durante las temporadas, nosotros también vamos evaluando, obviamente, a todas nuestras personas, como se hace en cualquier trabajo, yo creo. Yo creo que eso es parte como cualquier negocio, en cualquier empresa. Pregunta. Muchas veces cuando entrevisto gerentes y gerentas generales, hablan de la soledad del cargo, ¿ya? La gente dice, ¿qué es soledad del cargo? Si tienen
tienen otros gerentes. Les voy a explicar, la soledad del cargo es que cuando estás arriba, eres el que más manda, es muy difícil preguntarle a otros porque son todos incumbentes. Hay veces que tenéis que tomar decisiones sobre uno que está abajo tuyo, un gerente que está abajo tuyo. Entonces mi pregunta es, ¿cómo se siente la soledad del cargo cuando estáis físicamente, realmente sola? O sea, una cosa es tener la soledad del cargo y poder conversar con tu marido, con una amiga, con un amigo, no sé, que un no incumbente, pero cuando estáis físicamente sola en tu pieza, en Valle Nevado, y tenéis que tomar una decisión, ¿cómo la enfrentáis físicamente sola? Es que yo creo que esa es la parte fundamental de un gerente general, porque tiene que tomar decisiones que otros no toman Mm, o que nadie más puede tomar. mm. Eh, y si no tienes la capacidad de tomar decisiones, y en Vallenato tienes que estar tomando constantemente muchas Claro, decisiones de muchos ámbitos, contingencias puras. entonces no es el cargo para ti. Ok. Tienes que estar preparado para eso, tienes que entender eso de antes. Mm. Es como parte fundamental de lo que va con el cargo. Efectivamente hay una soledad del cargo real, pero si tú estás convencido de que tienes la capacidad para tomar esas decisiones, sentarte, hay decisiones que uno toma con más o menos información, Mm. porque no siempre vas a tener el 100% de la información, se puede llevar. Está muy alineado con lo que tú decís, de la responsabilidad de uno. Lo que hablábamos, cuando traes una reunión, tú decís, yo no entro una mujer a la reunión, ya entro yo, y yo soy yo, y soy responsable de mí, y de lo que he hecho bien o mal. Y lo mismo ahora, yo soy la gerente general y tengo que tomar las decisiones, en mi pega, soy responsable de esto. Esto es como ser pescador y creer que no te vaya a mojar. Obviamente que te vaya a mojar con el mar. Así es. Dicho esto, te quería preguntar si alguna vez has sentido el síndrome del impostor. ¿Lo conoces? ¿No? Te lo voy a contar, ¿vale? Hay un síndrome que se llama el síndrome del impostor y que le pasa a la mayoría de los seres humanos, ¿vale? Que es que cuando estás llegando a un cargo importante, en tu caso cuando fuiste subgerencia y cosas así, hasta ahora, hasta dónde estás, hay una voz que te dice, que es interna, que te dice, Dominique, te van a descubrir que llegaste por suerte aquí. No estás tan preparada y alguien lo va a descubrir. En la próxima reunión, alguien lo va a descubrir. Mi pregunta es, eso le pasa al 99,9% de las personas, pero puede haber un 0,1 que no lo ha pasado. A mí nunca me ha pasado, ¿ya? Tampoco. Entonces te quería preguntar, si te ha pasado y qué has hecho cuando te pasa. No me ha pasado, pero yo Bien. creo que es porque justamente el hecho de conocerse uno mismo y de plantarse cuando a mí me plantearon un cargo y decir ya, o yo fui a buscar un cargo, yo soy muy sincera en el sentido de decir, esto es lo que no sé y que tengo que aprender, Bien, esto es lo que necesito ir aprendiendo o que me falta, no tengo por qué esconderlo, claro, lo ponía ahí. lo pongo ahí. Entonces no me pasa eso por eso. Buena. Porque también esto es un compromiso hacia dos lados. Mm, No es que tú solamente tomes el cargo, sino que a ti te dan una confianza mm, de tomar ese cargo. Entonces, si tú partes con el pie izquierdo desde un Mm. principio escondiendo lo que no sabes, ya partimos mal. mm. Yo creo que la confianza en este trabajo, en los equipos, en cómo yo veo las cosas, es fundamental. Y te voy a decir algo más, porque creo que no tiene el síndrome del impostor. Porque tu papá te decía a ti y a tu hermana, sean lo que quieran. Entonces cuando uno le dice, sé lo que queráis, hazlo feliz, nunca sentís que no pertenecía al lugar donde estáis. Decís, estoy aquí porque elegí estar aquí. Entonces cuando uno tiene el peso de creer que no es merecedor de estar ahí, porque no tiene la capacidad o porque podría estar otro mejor, es que sufre el síndrome del impostor. Yo no lo sufro, yo sabía que tú no lo sufrías, por eso es que te hice esa pregunta. Yo saqué un libro que se llama El método de negociar, que está ahí, ¿ya? Ya ese libro lo leído muy bien, es bestseller en Chile. A partir de junio sale en Argentina. Ya está en Argentina, ¿no, Daniel? Sí. Y en julio llega a Perú, ¿vale? A toda la librería de Perú y a toda la librería de Argentina. Me pone muy orgulloso porque llegó a estar ahí porque la ha ido muy bien en Chile, ¿ya? La editorial Planeta lo llamó el libro del año el año pasado. Y te lo voy a regalar, pero creo que quizás lo tenéis. Pero si lo tenéis, te lo regalo de nuevo, toma. ¿Ya? Y te quiero hacer una pregunta, porque vamos a entrar en una par de preguntas de negociación. A ti que te toca llegar a acuerdos con personas, porque muchas veces la gente dice negociar es comprar y vender. No, no, no. Negociar es ponerse de acuerdo con alguien. ¿Qué hace que tú pierdas la confianza en alguien cuando estás negociando? Que
notas una actitud de la persona y tú dices, mal. ¿Cuándo pierdes la confianza en alguien? Mira, la negociación, uno siempre está negociando. Sí. Hasta en la casa uno Hasta está en la casa. negociando. Yo no, yo cedo nomás. Uno siempre está negociando. Pero si vamos a lo que es la negociación tradicional o dura, o sea, cuando te sientas a negociar con alguien, yo te diría que yo creo más en una negociación colaborativa o cooperativa ¿Ok? que competitiva. A mí me gusta tratar de ir buscando el win-win. Entiendo. Yo parto del cómo logro el win-win. Para eso, conocer a la otra persona. Cuando yo veo que la otra persona está solo tratando de sacar provecho en pos de uno, obviamente que pierdo el interés y me voy a poner mucho más dura en la negociación. Okay. Creo que no es la forma. Yo creo que justamente los mejores éxitos, por lo menos en mi experiencia, que he logrado es cuando uno se para desde el win-win de conocer y entender dónde le está apretando el zapato al otro, dónde te aprieta a ti, y cómo juntos hacemos más. Entiendo. Pero eso es un acto generoso. Pero no solo, yo te diría más generoso, yo te diría más bien que yo soy una convencida que eso es lo que construye valor. Sí, eso es verdad, eso construye valor. Competir no construye valor, distribuye valor. O sea, uno en las empresas de por sí compite. Claro. ¿Ya? Pero yo me enfoco en el trabajo de uno más bien en este sentido. Está perfecto. Y cuando tú te das cuenta que el otro no está colaborando, bueno, ahí es otra cosa. ¿Cierto? Ahí pierdo más interés. ¿Y tenés paciencia para soportar en la primera parte o no? Porque tú vas colaborativa, vas a leer mi libro y mi libro es muy competitivo. Es competitivo. ¿Cierto? Tú lo leíste. Mi libro es muy competitivo, ¿vale? Se opone al tradicional método de negociación de Harvard, que es la colaboración. Pero, lo que dice el mismo libro, dice, bueno, uno puede ir con voluntad de colaborar. No lo dice tan así, pero bueno. Es más, mi libro dice que cuando no sabes cómo va a negociar el otro, tú debieras competir. Porque es teoría de juego, se llama teoría de juego. Sí, claro. Si yo no sé cómo va a negociar con el otro, yo debiera competir, ¿ya? Pero lo que yo entiendo de ti es, mira, yo me aproximo a colaborar, que está bien. Y si yo veo que el otro no colabora, bueno, empezaremos a competir, ¿cierto? Exactamente. Eso está bien. Eso está bien. Porque lo que le pasa a mucha gente, y sobre todo a la gente buena, dicen, yo voy a colaborar porque yo soy muy empático, pero nunca cambian de switch cuando el otro no les colabora, ¿cachai? Y está bien que hayáis hecho ese cambio. No, ahí uno siempre tiene que saber, de hecho, uno se tiene que preparar para una negociación. Sí. No es como que uno llega en frío a la negociación a sentarse a saber, no, primero uno tiene que tener súper claro dónde están tus límites, dónde están los acuerdos, las cosas que transas, las cosas que no transas. Entonces, obviamente que si tú ves que por el otro lado no vas a llegar a nada porque la otra persona no está con esa disposición de negociar colaborativamente, sí, pasas a algo que es totalmente distinto, porque tampoco te vas a posicionar en, bueno, yo voy a colaborar y tú no. Claro. Y pasa a algo que es mucho más competitivo y que es mucho más, digamos, pensando solamente en tu beneficio o en lo que tú quieres lograr. Perfecto. Totalmente. Hay unos negociadores que yo he llamado el gato, ¿vale? No está en mi libro, pero así lo llamo y ya va a salir en las nuevas ediciones. Yo tengo gato, no quiero ofender a nadie de los que tienen. No sé si tú tenés gato. No. Bueno, yo tengo gato, solo me gusta mi gato, no me gustan los gatos de los demás. y los gatos, ¿por qué lo llamo los gatos? Porque los gatos, mi gato llega a la casa, anda todo el día callejeando, y llega a la casa y se me mete entre medio de las piernas solo cuando quiere comida, ¿vale? O se me pone al lado y más así, solo para que le abra la puerta y salga al condominio a jugar, ¿vale? Y los gatos en las negociaciones son aquellos que yo sé que solo están pensando en ello, ¿vale? Que tienen una agenda que ocultan, la ocultan. Y lo notable es que no se dan cuenta que yo me doy cuenta. Entonces disfrazan sus actos generosos, sus actos como por generosos. Y son gatos realmente. Y con esos gatos hay que competir. Sí. Última, 2 preguntas más y estamos. ¿Cuál crees que es tu mayor talento negociando? ¿En qué eres buena? Yo creo que es en entender qué es lo que está buscando el otro. Ok. Ya sea un colaborador o un gato. Ok. Sí. ¿Y por qué crees que tenías ese talento? ¿Porque has visto repetitivamente actos parecidos
¿O tienes cierta intuición? Muchos de nosotros, de los invitados, han dicho que tienen la guatita que piensa mejor que la cabeza. Yo creo que es harto, sí, efectivamente hay harto instinto, Ok, pero también de tomar atención. ok. Tomar atención y lograr entender al otro. Yo creo que a veces uno está tan inmerso en su problemática Mm, que no se da el tiempo a entender la problemática del otro. mm, Y yo tiendo a observar, entender y escuchar mm, atentamente mm. el otro y puedo lograr sacar perceptivamente como ciertas conclusiones y eso me ha ayudado mucho, mucho en negociaciones. Si yo pudiera escribir la habilidad más importante de alguien negociando, y lo hice en mi libro, es la que acabas de escribir. O sea, tener la capacidad de ponerse en el lugar del otro y tratar de pensar como el otro. Porque muchas veces uno se pone en el lugar del otro, ¿vale? Se llama empatía, ¿Sí? pero la gente se pone en el lugar del otro pensando como uno mismo. Sí, Y la clave está en ponerse en el lugar del otro y pensar como si fueras el otro. exactamente. Que está muy ligado a lo que dijimos de cuando un cliente está enojado. Está enojado porque la ducha no funciona. Bueno, yo estaría enojado en su lugar, sí, pero eso no es lo importante. Que tiene que saber cuán enojado estarías tú si fuera él, un señor de 70 años. Bien, excelente. 2 preguntas y estamos. Esta es difícil y después una más fácil. La difícil es, ¿qué talento tienes tú que crees que la gente no se da cuenta que tienes? Y que tú dirías, esto lo tengo y nadie se ha dado cuenta. Que nadie se ha dado cuenta. Sí, no digo talento de tocar guitarra, no. No. Algo que tú digas, yo tengo esto y la gente no lo cacha. Y a veces yo veo más allá de lo que ellos creen. Ok, Lo que pasa es que no necesariamente lo demuestro. ok, Puedo hacerme, como se dice, hacerme la tonta, pero no es tan así. ok, entiendo. Ellos pueden pensar, ella es más analítica, no Mm. sé, más fría, no sé qué, pero no, sabéis perfecto. No sé si sé perfecto, porque yo creo que nadie es perfecto y yo por lo menos considero que aprendo todos los días algo nuevo. Mm, Y tengo hartos defectos también. Pero yo creo que sí, que logro observar, ver, leer cosas que la gente no necesariamente sabe que estoy viendo. ok. Última pregunta. ¿Qué no es negociable para Dominique? 2 cosas. Mi familia como prioridad. O sea, si yo tengo un niño con un problema y tengo que dejar todo votado por él, lo voy a hacer. Ok. Eso no quiere decir que deja botar la pega, Mm, pero definitivamente mi familia como prioridad. O sea, eso no es negociable. ok. Y lo segundo, dormir tranquila. Y el dormir tranquila tiene que ver con que dejo todo en la cancha, estoy tranquila con eso. Ok. Las decisiones que tomo están alineadas a mis valores, a la integridad, a lo que pienso, a lo que creo y al compromiso que tengo. Entonces eso me hace dormir tranquila, porque no siempre las cosas salen bien. Mm, Pero si todo lo que yo hice, cómo me comporté, las decisiones que tomé, están alineadas a todo lo que te acabo de enumerar, duermo tranquila. Para mí es muy importante dormir tranquila. Y me obliga a hacerte última pregunta, y ahora sí que es la última. Porque me pongo en tu lugar y me pongo en el lugar de una pega con tanta contingencia, con tantos seres humanos, autos subiendo, bajando, gente alimentándose, todas esas alguien que se puede caer esquiando, todas esas cosas. Quiero saber qué cosas te estresan y cómo manejas el estrés. Yo creo que para mí, digamos, lo que más me estresa son temas más bien personales. Ok, Si pasa algo más bien personal. Creo que tengo una alta tolerancia y manejo al estrés porque tengo alta tolerancia a la incertidumbre. ok. Y en este trabajo en particular uno tiene que tener esa flexibilidad, esa, como dicen, cintura, tener esa capacidad de poder mirar esto no tan estructurado porque no todo va a salir como tú quieres. Ok. Y por otro lado, también ser muy consciente de cuando estás estresado, tomarte momentos para ti mismo. Ok. Algunas personas irán a correr, otros a reflexionar y observar, otros a pensar consigo mismo, otros a ver una película, Otro a comer. otros a comer.
no sé, de repente un masaje. A mí me encanta de repente, tenía mucho, digo un masaje porque además me permite también pensar conmigo misma. Yo creo que uno se tiene que dar permiso de tener esos espacios. Porque si bien como mujer nunca suelto la parte de la familia, eso también implica un sacrificio personal de tiempos míos conmigo misma. Yo creo que ahí es donde yo más me sacrifico. Y cuando ya estoy en muy alto nivel de estrés, poder decir, necesito parar, necesito mirar, necesito volver a centrarme. Y por qué no pedir ayuda de ser necesario. Yo creo que es importante eso. Uno no es superwoman que es capaz de todo. También uno tiene que reconocer sus límites. Muchas gracias, Dominique, por haber venido a este podcast. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, hemos terminado el capítulo no negociable, lo pasamos muy bien, conocimos muy bien el mundo de Valle Nevado y toda la trayectoria de Dominique, que es muy interesante. Lo espero en un próximo capítulo. Un abrazo para todos. Chao.